Buenas noches, queridos amigos, saludos y bendiciones. Hoy retomamos nuestras transmisiones en vivo, tratando de traer cada vez que estemos en el aire un tema que tenga que ver directamente con la iglesia del Señor. Gracias le damos al Señor por entrar una vez más a sus hogares. Así que recuerde, suscríbase a nuestro canal aquí en YouTube. En la parte de abajo hay una descripción pequeña, una ventanita, dele allí suscribirse para que cada vez, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, cada vez que tengamos la oportunidad de transmitir, usted reciba la notificación que estamos en el aire desarrollando una temática que el momento demanda. Hoy estaremos hablando un poco sobre las misiones y quisiera tomar como referencia un artículo que estuve leyendo y que me parece interesante de Jesús Londoño, un artículo que nos confronta con lo que es verdaderamente la obra misionera. Es un artículo que fue escrito por Darren Carson y Elliot Clark ya hace unos añitos atrás, pero que tiene eh, hoy día, tiene importancia y toma relevancia a raíz de los acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Y lo hemos titulado las 3 palabras que cambiaron la estrategia de misiones y por qué podríamos, mire usted, por qué podríamos estar equivocados. Etnias no alcanzadas. ¿Qué es eso? Vamos a tratar de entrelazar lo que aquí voy comentando y al mismo tiempo iré tratando de establecer algunas opiniones personales. Etnias no alcanzadas. ¿Qué es eso? Puede que hayas oído hablar de ellas. En 1974, escuche, en 1974, la estrategia casi todas las organizaciones misioneras del momento en Occidente cambió a causa de 3 palabras griegas. 3 palabras griegas que usted debe anotar si tiene un lápiz o un cuaderno o grabársela en su mente. Panta, ta, etne, las cuales se encuentran con más renombre en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 o 24, versículo 14, y Mateo 28, versículo 19. Y este Evangelio del reino será proclamado en todo el mundo como un testimonio para todas las naciones. Aquí se utiliza el término pasin tois eknesin, y luego llegará el fin. El fin. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones. Aquí se utiliza una vez más la palabra panta ta etne, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En la conferencia de Lausana, en 1974, Ralph Winter y Donald McGavin introdujeron el término pueblos ocultos, entre comillas. Winter estimó que había más de 16,000 pueblos ocultos. Luego él diría que eran 17,000. Eso fue en 1974. Aislado de la obra misionera por barreras lingüísticas y culturales. El desafío a los asistentes a pensar, mejor dicho, en el mundo, no en términos de países, sino más bien miles de etnias distintas, llamadas, entre comillas, grupos étnicos. Winter eventualmente escribiría lo siguiente. Diría así, con la frase, abro comillas, todas las naciones, Jesús no se refería en absoluto a países o estados-nación. La redacción que eligió la palabra griega etne
En cambio, señala a las etnias. Mire, observe y escuche etnias en plural. Los idiomas y las familias extensas que constituyen los pueblos de la tierra. Y así se transformó el movimiento misionero moderno. Más recientemente, los ministerios de hombres como John Piper y David Platt han enfatizado la necesidad de llevar el evangelio a los pueblos no alcanzados, apelando en parte a este término, panta ta enne, como fundamento teológico para sus acciones. La primera o la primacía estratégica posterior de llegar a cada grupo etnolingüístico ahora da forma a la empresa misionera evangélica global que todos nosotros conocemos. Junto con ese entendimiento viene la expectativa popular de que todo, abro comillas, o mejor dicho, paréntesis, cada uno de estos grupos serán alcanzados con el evangelio de alguna manera antes del final, o del día final, o de la venida de nuestro Señor, como se predica. Tal expectativa ha producido un mandato misionero particular de, abro comillas, determinar la tarea, identificando a cada grupo lingüístico y llevarle el evangelio. En esta interpretación, a menudo se dice que la iglesia introduce el reino o al menos elimina este obstáculo final antes del regreso de Cristo. Esta comprensión también ha provocado la necesidad de definir cuándo se llega a un grupo de personas. Un artículo reciente en Christianity Today destacó algunas de las implicaciones de este enfoque para el trabajo de muchas organizaciones misioneras. Creemos que la base teológica para esta interpretación predominante de pantata enne no tiene fundamento y lo vamos a observar punto por punto. Primero, bíblicamente es inconsistente. Repito, bíblicamente es inconsistente todo lo que hemos mencionado y sobre la premisa que descansan los avances misioneros que hoy se están llevando a cabo. Bíblicamente son inconsistentes. El problema más importante con definir pantata enne como grupo etnolingüísticos es simple. Para hacerlo hay que adoptar una definición antropológica moderna en lugar de una definición biblioteológica. Hace 50 años, misionólogos como McGavin y Winter reaccionaron correctamente ante una comprensión puramente geográfica y nacionalista de enne. El problema es que intercambiaron esa definición por una definición moderna y sociocientífica. Definir pantata enne como grupo etnolingüístico adopta una definición antropológica moderna en lugar de una definición bíblico-teológica. Si bien los autores de las escrituras podrían concebir naciones en categorías geográficas, culturales o lingüísticas, creemos que no estaban pensando en primer lugar en etnias en términos de una designación del siglo XX de estados, nación o grupos étnicos. En cambio, los seguidores judíos de Jesús del siglo I habrían operado principalmente con una comprensión bíblica, teológica, de enne, derivada de la escritura misma. Cuando Jesús habló de las naciones, sus oyentes, estamos hablando
de la iglesia del primer siglo o de los cristianos del primer siglo, sus oyentes judíos habrían entendido que se refería a las naciones paganas que rodean a Israel. Por supuesto, los judíos del primer siglo y sus contemporáneos fueron capaces de hacer distinción a lo largo de líneas sociológicas y geopolíticas. Pero para un judío, las etnias fueron en primer lugar una categoría religiosa. Básicamente, los pueblos no judíos del mundo, separados de Dios y extraños a su promesa. Usted puede leer Efesios capítulo 2, 11 y 12 y Marcos capítulo 11 y 17. Ahí se da luz a lo que estamos hablando. Donde pacinto eis en Nesin, todas las naciones, son los no judíos. Cuando Jesús dijo que su evangelio era para etne, no se refería principalmente a la demografía lingüística o sociocientífica. La frase era profundamente bíblica. Se remonta a las categorías y expectativas del Antiguo Testamento para los gentiles, según Isaías 66, versículos 18 y 19. Durante su ministerio, según el Evangelio de Mateo, Jesús prometió que muchos extranjeros serían hechos parte de su reino y se unirían a la herencia de Abraham. Mateo capítulo 8, verso 11 habla acerca de eso. Les recomiendo que lo lea. Para algunos de sus oyentes judíos, esto fue escandaloso, pero demuestra que Jesús entendía que las promesas de Abraham se estaban cumpliendo en su ministerio. Pablo más tarde afirmó lo mismo. El pacto de Dios con Abraham, que todas las naciones, es decir, Panta ta etne, en Gálatas 3:8, habla acerca de esto, y también en Génesis capítulo 12, verso 3, serían bendecidas en él. Se cumplió cuando Dios justificó a los gentiles a través de su fe en Jesús. El peso de la prueba recae en aquellos que sugerirían que Jesús o los apóstoles pretendían que Pantataene fuera ampliamente entendido como, abro comillas, todos y cada uno de los grupos etnolingüísticos que alguna vez existieron o existirán. Parece probable entonces que el registro de Mateo de la promesa y la comisión de Jesús en el capítulo 24, verso 14 y el capítulo 28, verso 19, con respecto a todas las naciones, habrían tenido el pacto abrahámico o abrahámico como su principal referente. Se podría decir más sobre la expectativa del Antiguo Testamento para las etnias en los escritos proféticos, especialmente Isaías, especialmente en el libro de Isaías. Pero la promesa inicial de Abraham, incluida la tabla de naciones anteriores, proporcionan el telón bíblico, teológico de fondo para las palabras de Jesús sobre Pantataene. De hecho, hay buenas razones para ver una conexión literaria entre la mesa de las naciones en Génesis 10:11 y los pueblos presentes en Pentecostés, el evento que revirtió la maldición de Babel y trajo bendición a todas las naciones. Eso está en Hechos capítulo 2, verso 1 al 11. El registro de Lucas, el Evangelio de Lucas, del evento de Pentecostés, revela, o sea, Lucas escribió el libro de los Hechos, revela otro elemento problemático en la interpretación predominante de Pantataene. Hechos de los Apóstoles nos dice que había judíos
en Jerusalén de todas las naciones, es decir, pantos ethnus bajo el cielo. Hechos capítulo 2, verso 5. Tal lenguaje universal de Lucas, el médico cuidadoso, subraya la diferencia entre nuestra definición moderna y el registro bíblico. Sabemos que todas y cada una de las naciones no estuvieron representadas en Jerusalén ese día. Eso es evidente. Pero mientras escribía con sinceridad, los autores bíblicos no necesariamente escribían con especificidad o eran específicos, con especificidad científica. Podría emplear la hipérboles. Sí, era posible que utilizaran esta figura retórica. Del mismo modo, Pablo, el apóstol a los gentiles, informa más tarde que el evangelio había sido predicado a toda criatura bajo el cielo. Hace Colosenses capítulo 1, verso 23. Y concluye su carta final a Timoteo al reflexionar sobre cómo Dios trabajó a través de él para que todas las naciones, es decir, Pantata Enne, podrían escuchar su mensaje. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. Se podría decir más, pero estas realidades demuestran la posible trampa de la lectura excesiva de las Escrituras cuando imponemos precisión científica y definición antropológica en la terminología bíblica. El peso de la prueba recae en aquellos que sugieren que Jesús o los apóstoles pretendían que Pantata Enne fueran ampliamente entendidas como todos y cada uno de los grupos etnolingüísticos que han existido o existirán alguna vez. Eso es con respecto a lo primero. Lo otro prácticamente es imposible. Así que hemos observado aquí que bíblicamente es inconsistente lo que se plantea. Lo segundo es prácticamente imposible. Imposible. Prácticamente hay otras razones evidentes por las que no debemos tomar las palabras de Jesús sobre Pantaenne para referirse a cada grupo étnico. ¿Okay? Sobre cada grupo étnico. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Muchos grupos etnolingüísticos ya se han extinguido. Algunos, muchos, antes de que el evangelio los alcanzara. En otras palabras, bajo la definición actual vigente de Pantataenne, el cumplimiento de Mateo 24:14 es literalmente imposible. Algunos han reconocido este punto y argumentado que los bebés que murieron antes de poder decidir seguir a Cristo serán salvos y representarán a los grupos no alcanzados. Eso, por supuesto, significaría que todos los grupos están ahora representados en el cielo, lo que frustra el propósito de terminar la tarea. Otros sugieren que la proclamación angelical será el medio que Dios utilizará para la evangelización de todos los pueblos, según Apocalipsis, tomándose Apocalipsis 14:6. Eso también socavaría la motivación misionera. Otros han argumentado que Mateo 24:14 debe limitarse a todos los pueblos existentes en la consumación de la época, pero ese argumento parece ser exagerado. Podríamos ofrecer otro acertijo. ¿Qué pasa con las lenguas escuchadas en el primer siglo que ya no existen? O idiomas modernos que no existían entonces. También tendríamos que tener en cuenta los cambios que sufre un idioma a lo largo del tiempo. Tendrán que representarse tanto el inglés medieval como el inglés moderno
para hacer realidad la visión de cada lengua ante el trono? ¿Y se contará una o dos veces los grupos étnicos que se identifican como distintos, pero hablan el mismo idioma? Y estos problemas explican por qué prácticamente todas las agencias misioneras y grupos de investigación aún no están de acuerdo sobre cómo definir y contar los grupos étnicos del mundo. Pero todos estos problemas se pueden resolver observando a Panta Etne con ojos bíblicamente teológicos. Lo otro, misionológicamente importante. Es muy importante que también entendamos lo siguiente. Y lo planteamos como una pregunta. ¿Es necesario llevar el evangelio a las naciones? Sí. ¿Es importante tratar de entrar en áreas donde el evangelio nunca ha sido proclamado? Sí. ¿Deben los cristianos asumir la responsabilidad de ir y enviar? Claro que sí. ¿Es apropiado pensar en etne en términos de categorías geográficas o etnolingüísticas? Por supuesto. De hecho, los apóstoles mismos consideraban a naciones como España o grupos étnicos escitas en su esfuerzo por llevar el evangelio a todo el mundo, y así debemos hacerlo nosotros también. Sin embargo, con todo el énfasis en los grupos étnicos en los últimos 50 años, hemos realizado un cambio de dirección a expensa de nuestra misión. Específicamente, el enfoque no se ha centrado en hacer discípulos de todas las naciones, es decir, evangelizar, bautizar, enseñar, establecer iglesias y entrenar líderes, sino en terminar la tarea, es decir, llevar el evangelio a cada grupo étnico, según Mateo 28. Y esto ha sido usurpado en Mateo capítulo 24. Con todo el énfasis en los grupos de personas durante los últimos 50 años, hemos realizado un cambio de dirección a expensas de nuestra misión. Sí, de nuestra misión. El enfoque no ha sido hacer discípulos de todas las naciones, sino terminar la tarea. ¿Y los resultados? ¿Qué es de los resultados? Los recursos materiales y de personal se han redirigido fuera de las áreas que ya no se consideran estratégicas. Las naciones, entre comillas, alcanzadas han sido abandonadas junto con sus seminarios. El duro y desordenado trabajo de crear líderes competentes ha quedado en el camino. La investigación de misiones ahora se centra en identificar y clasificar grupos de personas. El informe de misiones ahora enfatiza el evangelismo y nuestro método se centra en la velocidad. Ha avanzado un enfoque de multiplicación rápida de la iglesia, dominando la práctica de las misiones occidentales y diluyendo la iglesia global. Sin duda, todo esto se persigue con buenas intenciones, no podemos dudar aquello, deseando, entre comillas, alcanzar a los no alcanzados. Pero lamentablemente nuestro desprecio por ciertos campos misioneros ha dejado abierta la posibilidad de que un grupo de personas, una vez designados como alcanzados, pueda volver al estado no alcanzado. En nuestros esfuerzos por terminar la tarea, debemos preguntarnos si hemos sido fieles en cumplir el mandato original. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto en todo esto? Estamos completamente a favor del trabajo de llegar a los pueblos no alcanzados. No se nos malinterprete. En muchos sentidos, la
corrección de McGavin y White fue necesaria y útil. White no, Winter. Fue necesaria y útil. Las personas que han dado sus vidas y ministerio para involucrar a los pueblos no alcanzados merecen nuestro reconocimiento. Tampoco nos oponemos a emplear la antropología como herramienta para el trabajo misionero y la investigación. Ella puede ser un arma efectiva contra nuestro enemigo, en este caso, el diablo. Pero el punto es que necesitamos alinear la forma en que hablamos sobre el mundo y sus etnias con la forma en que las escrituras hablan de ellas. Debemos definir nuestras expectativas misioneras de acuerdo con la Biblia, sin ir más allá de lo que ella ha dicho. Y debemos basar nuestros esfuerzos y formular nuestras estrategias, principalmente en formas impulsadas por la palabra de Dios. Esto definitivamente implica enviar misioneros a lugares donde el evangelio nunca ha sido escuchado, pero también puede incluir alentarlos a permanecer mucho después de que se establezcan las iglesias. La gran comisión no se cumple y nuestra tarea no está terminada. Cuando identificamos a todos los grupos etnolingüísticos y simplemente los exponemos al evangelio, estamos llamados a más. Jesús nos envía a ser discípulos de Panta Ta Enne, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ordenó. Este artículo muy interesante habla de la necesidad de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, como llamados para proclamar el evangelio, pero sin olvidar que nuestra misión ahora, además de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, también es preparar, organizar a la iglesia y no dejar rezagado a aquellos a quienes nosotros hemos evangelizado. Debemos continuar evangelizándoles y debemos preparar y capacitar a la iglesia. En estos tiempos finales y difíciles por lo que estamos viviendo, el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ahora más que nunca, tiene el compromiso y la responsabilidad de proclamar el evangelio, compartir la palabra con todas aquellas personas y no simplemente enfocarnos en las etnias que son necesarias y que necesitan recibir el evangelio. En su momento, aquella palabra que el Señor les entregó a los discípulos, id y predicad mi evangelio, era para la iglesia del primer siglo, pero también tiene aplicación para el siglo en el que estamos viviendo y debemos proclamar el mensaje. Espero que este artículo que hemos compartido con todos ustedes en esta hermosa noche resulte de bendición para ustedes. Como al principio lo dijimos, estas 3 palabras que cambiaron la estrategia de las misiones y que podríamos estar equivocados. Quizás hemos estado errando el blanco. Buenas noches para todos ustedes. Que el Señor me los bendiga muy ricamente en este sábado en el que Dios ha permitido que lleguemos a todos ustedes por medio de esta reflexión. Saludos y bendiciones desde aquí, desde la ciudad de Bruselas, Bélgica, y recuerde, suscríbase a nuestro canal y reciba cada vez que nosotros estemos emitiendo o estemos en el aire, usted reciba la notificación y pueda escucharnos en vivo o posteriormente. Comparta este video con sus amigos, con sus hermanos y por favor, apoye este ministerio con sus oraciones y
posteando este video. Saludos y bendiciones para todos ustedes y buenas noches a todos los amigos aquí en Europa y en Bélgica y buenas tardes, buenos mediodías en América Latina. Bendiciones.